Hola, bienvenido al videoblog de Derecho Romano 2. Estamos en el tercer vídeo en el que estamos abordando ya el concepto de derecho romano de Álvaro Dors para poder entender cuál es la lógica que seguimos en este curso. Y es que, como ya lo apuntaba en el segundo vídeo, esto no es una historia de Roma ni tampoco es una historia del derecho romano. Es cierto que hay que ver el contexto en el cual estudiamos a los textos jurídicos. De hecho, Dors ocasionaba entre los historiadores un cierto conflicto sobre la forma de concebir la historia. En principio él hablaba de que la historia tiene que ser una historia de textos y por lo tanto el rigor parte del fundamento documental, que en el caso del derecho pues será el derecho positivo, el derecho que es material y formalmente cognoscible. Sin embargo, Álvaro Dors era justnaturalista. Les comentaba en otro vídeo que uno de los libros más destacados, ya en sus últimas etapas de su vida, era el referente a Derecho y Sentido Común, que es un pequeño librito, pero de una profundidad tremenda, que hace referencia al derecho natural precisamente cognoscible por el sentido común. Es de sentido común que tengamos derecho a la vida. Es de sentido común que tengamos derecho a la libertad de circulación, que en este momento, pues sí, el encierro puede atentar ese sentido común y por eso hay gente que se desespera. Hemos visto en España que ha habido gente que para poder echar la basura y no le cache la policía, pues han salido hasta con perros de peluche, ya que solamente se permite el paseo con un perro de verdad. O el caso de una vivienda en condominio, que eso en Madrid, por ejemplo, es lo más común. La gente está concentrada en comunidades, en grandes edificios. Y bueno, un vecino les prestaba los del piso de enfrente o los del piso de al lado o los del piso de abajo a su perro para que pudieran tomar un poco de aire fresco en la calle. Madrid además es una ciudad muy agradable para caminar porque tiene aceras muy amplias. Hasta que al final la policía pues lo sorprendió y se multaron a esas personas. O por ahí aparece hasta el vídeo de un tipo vestido de dinosaurio para poder sacar la basura y que no fuese identificado. Bueno, no se trata de incumplir las normas. Si las autoridades nos están cuidando, pues es por algo. Ya comentaba en el primer video que el SARS-CoV-19 no es un virus cualquiera, que su propagación es bastante fácil y que por lo mismo pues tenemos que tener muchas precauciones, cuidando las distancias, usando cubrebocas, que en este caso, bueno, afortunadamente estoy hablando ante la pantalla y a ninguno de ustedes les tocará que los pueda llegar a afectar. En este rinconcito, pues no pasa absolutamente nada. Pero llega un momento en que uno se harta del rinconcito y por más que uno tenga buenos libros o buenas películas, pues uno quisiera salir. Yo ya estaba volviendo a correr para la carrera que íbamos a tener en abril y mi barriga pues no dudo que siga increciendo. Por lo tanto, pues sí es difícil este tipo de situaciones, pero paciencia, paciencia, que es una dimensión de la fortaleza que nos hace sobrellevar los padecimientos, saber padecer, de ahí el término, y es una forma de resistir. A veces la fortaleza nos lleva a acometer, pero por lo pronto pues hay que saber esperar y aprovechar el tiempo en el que estamos aquí. Bueno, pues regreso, esto no es historia de Roma y por lo tanto es una historia del derecho a la cual hay que recurrir a las fuentes. Dors hablaba de que la historia del derecho es una historia del texto jurídico. Paolo Grossi, un profesor de Florencia, de hecho él vive, creo que no ha fallecido, pero alguien ya me corregirá, en Chianti, que es una región que es conocida por un vino que se cultiva en la Toscana, llega a decir que no solamente basta con el estudio del texto jurídico, sino también de su contexto. En efecto, si uno analiza los acuerdos que se han emitido sobre esta crisis del SARS-CoV-19, pues tendrá que entender que hay una pandemia. Esos acuerdos y el posterior decreto
de los días 24 y 27 del mes en curso, pues tienen un contexto de una pandemia que pues China ocultó al mundo y que ha provocado una serie de crisis que van desde la salubridad hasta lo económico. Hay economistas que ya anuncian que lo que sigue no va a ser una mera recesión. Vamos, México ya llevaba prácticamente un año y pico con recesión, que es el no crecimiento económico, pero lo que sigue puede ser depresión. De hecho, nada de eso se descuida, porque cuando estamos guardados en la casa no estamos yendo a trabajar. Y por lo tanto, la actividad económica está suspendida. O sea, hay gente que ya nos hemos acostumbrado a trabajar en casa, pues sin embargo, hay muchas cosas que tenemos que hacer allá afuera, pagar algún servicio, las compras en el supermercado, ir a comprar ropa, ir a la lavandería, etcétera, etcétera. Las lavanderías pues tendrán que cerrar, hay muchos que ya han cerrado. Yo veo muchos changarros aquí en la colonia moderna que ya están cerrados. Y esto quiere decir que alguien está dejando de percibir ingresos. Por lo tanto, pues ese negocio corre el riesgo de quebrar. Hay gente que vive al día. ¿Y qué les puedo decir? Esta situación paraliza la economía. Y es en contra de nuestra voluntad. Ya les recordaba que en Estados Unidos se ha extendido el encierro hasta el día 30 de abril. Una de mis hermanas, que tiene la ciudadanía estadounidense, pues hace rato lo publicaba en el chat familiar de WhatsApp. Y no es una noticia fácil de asimilar. Al término de grabar este vídeo, pues me clavaré un poquito para estudiar cómo va eso. Créanme que también en los tiempos de encierro y quienes tenemos un poquito de curiosidad científica, pues no hay nada más entretenido que leer también acerca de qué son los virus, cómo afectan este en concreto, cómo es, qué medidas deberían de tomarse correctamente. La Organización Mundial de la Salud definitivamente está rebasada. Ya sabemos que en México se están poniendo tiendas de campaña para atender las posibles saturaciones que se puedan dar en los hospitales, porque al final la vida ordinaria pues está enfrentando contra un invasor extraordinario que nos rebasa. Y sí, tiene que haber previsiones, pero pues no se puede ser tampoco adivino. Aquí el problema fue que China, al negar esta situación, pues impidió que hubiera modelos de contención, señalando quién debió de haber sido el paciente cero y con esto hacer los cálculos vectoriales respectivos. Pero bueno, no se puede volver el tiempo atrás y lo que tenemos enfrente es ese reto. Entonces ahí está el contexto y los textos jurídicos pues sería el conocimiento de los acuerdos que ha emitido la Secretaría de Salud con la sanción del presidente, de acuerdo al artículo 183 y correlativos de la Ley General de Salud, y hasta ahí. Por lo tanto, Dors era criticado por eso. Él incluso llega a decir que un historiador es un filólogo, un estudioso de la lengua, en este caso de latín jurídico, que se va viendo el declive con el latín vulgar. De hecho, nosotros hablamos actualmente español. En su momento, cuando Antonio de Nebrija publica la primera gramática en 1492, todavía se le conocía como castellano. Y bueno, sí, es una lengua que surge ahí en La Rioja como un latín vulgarizado. Hoy en día, como el español tiene una gramática y es bastante sólida, desde las bases que aportó Nebrija hasta lo que ha consolidado la Real Academia de la Lengua, pues ya no es una lengua vulgar, es una lengua con todas las de la ley, de tal suerte que hasta existe un sistema filosófico jurídico, un sistema con el que simpatizo, no del todo, que es el materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno de Oviedo. Es decir, podemos pensar perfectamente en español como se puede pensar perfectamente en latín. Y cabe decirlo, nuestra lengua es mucho más rica que el inglés. Hay sinónimos para todo. Hay conjugaciones muy particulares. En fin, tenemos una riqueza lingüística enorme. Dicho esto, concentrarse en los textos podría parecer un contrasentido cuando Dors da el giro a hablar de que la jurisprudencia es ciencia, es decir, un tipo de conocimiento.
Y ahí es donde quiero definir el estatuto. Es un conocimiento que se enfoca en lo justo concreto, en lo que le corresponde a cada quien. Por eso dice, la virtud ejemplar del derecho romano, por la que debe seguir siendo estudiado en la actualidad, consiste en haber sido fundamentalmente un derecho científico, es decir, jurisprudencial. Y ya nos decía en el párrafo anterior que es el discernimiento de lo justo e injusto, actividad de los jurisprudentes, discernimiento de lo justo e injusto, discernir el jusum. En cambio, él no considera que tenga el mismo peso de autoritas, es decir, de sabiduría, de riqueza científica, las aportaciones del legislador. Y la realidad es que algo de eso es muy cierto. Las leyes tienen límites. Vamos a ver, los dos primeros acuerdos que surgieron de la Secretaría de Salubridad y que fueron sancionados por el presidente de la República, en mi opinión, están muy bien hechos. Pero el decreto del 27 tiene un artículo cuarto que es ambiguo, y la ambigüedad da lugar a muchas interpretaciones, porque dice se tomarán todas las medidas indispensables. Y eso puede llegar a preocupar al dueño de una farmacéutica. ¿Acaso habrá expropiaciones o a la sanidad privada? Porque ¿cuáles son las medidas necesarias? Entonces los legisladores muchas veces, intentando regular conductas futuras, pueden incurrir en un error o bien no prevenir lo que pueda llegar a suceder. Incluso recorriendo el diario oficial de la Federación, uno ve que la propia Ley General de Salud fue reformada luego de la pandemia de la gripe A o H1N1 del año 2009, porque tenía que darse un marco jurídico más adecuado para poder hacer frente a una situación así. Ni qué decir del caso de las regulaciones de construcción aquí en la Ciudad de México, que tendrán que ponerse al día luego de los sismos de 2017, porque parece que no fue suficiente con lo que se recurrió luego de 1985. Entonces el orden que impone el legislador no es lo mismo que las soluciones jurisprudenciales. Y esto nos lleva a lo siguiente. Nos dice Dors: los jurisprudentes romanos se interesaban por encontrar y conservar las soluciones convenientes para los conflictos que surgen entre las personas acerca del aprovechamiento privado de las cosas. Este párrafo dice muchísimo, lo voy a repetir. Los jurisprudentes romanos se interesaban por encontrar y conservar las soluciones convenientes, encontrar y conservar las soluciones convenientes para los conflictos que surgen entre las personas acerca del aprovechamiento privado de las cosas. De entrada aquí nos está dando una definición de derecho privado, el aprovechamiento privado de las cosas. Y en segundo lugar nos está diciendo en qué consiste la jurisprudencia. Tiene que haber antes un conflicto por ese aprovechamiento privado de las cosas. Y los juristas los que buscan son las soluciones concretas, convenientes para esos casos. Sus soluciones, seguimos con Dors, debían ser aplicadas por los jueces al dar estos sus sentencias en los litigios causados por tales conflictos. Esto lo lleva a decir que derecho es lo que dicen los jueces, una noción que ha sido muy debatida en la comunidad jurídica. Es decir, lo estrictamente jurídico es lo que dicen los jueces, lo dice en una introducción al estudio del derecho y luego también en la renovada introducción al estudio del derecho, que fue de los últimos libros que hizo. Bueno, es que en la visión romana así es, la ley era lo excepcional, y de hecho el derecho romano empieza a vulgarizarse cuando empiezan a predominar los decretos imperiales luego del 230. Estos juicios, seguimos con Dors, por referirse a intereses personales, se llamaban privados, judicia privata. Una disculpa, aquí un paréntesis por mi pronunciación de latín.
los canonistas pues lo pronunciamos a la italiana, aunque una buena filóloga de la universidad me eximió de ello. Dijo, si ya lo pronuncia así, no intente aprenderlo a pronunciar de la otra manera, ¿no? Bueno, seguimos con Dors. Estos juicios, por referirse a intereses personales, se llamaban privados, judicia privata. Como estos conflictos se referían al aprovechamiento de cosas, el derecho correspondiente puede llamarse también patrimonial. Efectivamente, el aprovechamiento de los bienes es medible pecuniariamente. Vamos, ese espacio está aquí. Normalmente los que somos de hábitos muy rígidos o de patrones de conducta, pues los replicamos. Y si me mudo, no lo duden, volveré a montar otro rincón donde pueda sentarme para la lectura y para el estudio tranquilo, ¿no? Y en otros departamentos donde he vivido o cuando he estado en casa de mis padres, pues siempre he tenido un espacio así, ¿no? Bueno, esto sin embargo cuesta, porque yo tengo que pagarle renta a mi casera y tengo que pagársela puntualmente. Entonces, el aprovechamiento de este espacio tiene una repercusión de carácter pecuniaria y por lo tanto patrimonial. Volvemos a dos. Las cuestiones de organización pública, de impuestos, de penas a los criminales, de organización política, etcétera, que podían dar lugar a juicios públicos, solo empezaron a interesar a los jurisprudentes en su momento relativamente tardío de la historia de la jurisprudencia romana. De hecho, no se dedicaban a la carrera política. Voy a repetirlo. Las cuestiones de organización pública, de impuestos, de penas a los criminales, etcétera, que podían dar lugar a juicios públicos, solo empezaron a interesar a los jurisprudentes en un momento relativamente tardío de la historia de la jurisprudencia romana. De hecho, no se dedicaron a la carrera pública. Esto último es muy importante. Yo puedo entender un afán de erudición en esa escuela que mencionaba, pues algunos profesores quieran impresionar obligando a los alumnos a estudiar los ayuntamientos o los municipios, para ser más preciso, de la antigua Roma. Sí, pero no estamos estudiando derecho público romano. Aquí nos interesa el derecho privado romano. Nos interesan los problemas de carácter patrimonial que implicaban estos conflictos entre particulares y que la justicia es privata. Es decir, el derecho público nos interesará en historia constitucional. Ahí hay un libro extraordinario sobre la historia de la Constitución, aunque tiene otro título, pero digamos que en esencia es eso, a la luz del pensamiento, de Rolando Tamayo Salmorán. Pero, me acuerdo que un amigo que estudiaba en esa escuela constantemente me pedía mis libros de historia del derecho romano, el de Joaquín Churruca o el de Kunkel, porque sí les exigían aprender la historia prácticamente del derecho público romano. Pero aquí no nos preocupa a nosotros conocer cómo funcionaba el Senado en la República o cómo se modificaron las cosas durante el primer imperio. Me refiero en esto hasta el 230, cuando empiezan a declinar ya las cosas. Eso es historia. Los historiadores nos ocupamos de la historia, pero aquí estoy hablando como abogado. Y preténdanme un poco, nosotros debemos de formarnos como juristas, no solamente quedarnos con la denominación de ser meros técnicos del derecho, sino artistas de esto. Y por lo tanto, el discernimiento del jus nos compete a todos. Y por eso no tenemos que tener empacho en llamarnos juristas. Terminada esta explicación, concluimos el tercer vídeo. Y como siempre, les deseo salud, tengan mucha paciencia y espero verles pronto. Hasta luego.